cordial bienvenida a este gran inicio de las sesiones científicas programadas. Para ello agradecemos y damos la bienvenida igualmente a los colegas que están de manera presencial como de manera virtual, señores miembros del Consejo Directivo, señores expresidentes, señores académicos honorarios, señores académicos eméritos, señores académicos de número, señores académicos asociados, señores colegas médicos, médicos residentes, damas y caballeros. Se dará inicio a este evento. Tenemos las palabras de la presidenta de la Academia Peruana de Cirugía, académica de número, doctora Salema Solís. Muchas gracias, doctor Juan Pedro Matsumura Casano, secretario general de la Academia Peruana de Cirugía. En realidad es muy grato el día de hoy iniciar las actividades científicas con el grupo de estudio de pulmones gastrointestinales. Nuestro secretario de Acción Científica tiene programado una serie de eventos. Me atrevo a adelantar ya incluso una mesa redonda que va a ser muy interesante porque vamos a tener la participación probablemente de los profesionales que mayormente se están dedicando a la cirugía robótica en el país. Yo creo que esto va a ser muy importante. Entonces voy a pedirles que estén muy atentos todos los académicos porque esto va a ser un tema muy interesante porque es el tema de la actualidad y eso lo dijimos el día de la implementación. En el día de hoy pues estamos muy contentos de estar hoy aquí y agradecerles también a nuestro anfitrión, el secretario de hoy, a Johnson & Johnson, por este local tan cálido. Nuestra próxima reunión será lógicamente en el Colegio Médico, como siempre lo hemos venido haciendo. Y agradecerles a todos los que están de manera virtual y a todos los miembros que hoy se encuentran aquí con nosotros. Sin más que decirles, nuevamente nuestro secretario general presentará al moderador. Gracias. Muchas gracias, doctora. Para dar inicio a la orden del día, que es la discusión de casos clínicos, vamos a presentar a quien será el moderador de esta sesión, académico del mismo doctor Paul Pilpo Castañeda, que es también nuestro secretario de Acción Científica de la Academia Peruana de Cirugía. El doctor Paul Pilpo Castañeda tiene una especialidad en cirujano general y oncólogo, cirugía oncológica abdominal del Instituto Nacional de Especialidades Neoclásicas y el posgrado en el Hospital Universitario de Zurich, Suiza, en cirugía hepato-pancreato-biliar, posgrado en el Hospital Universitario Reich-Saar, Múnich, Alemania, en cirugía esófago-gástrica. Es jefe del Departamento de Oncología del Hospital Santa Rosa, miembro de la Sociedad de Cancerología, miembro de múltiples sociedades científicas nacionales e internacionales, profesor universitario en la Universidad de Piura, cirujano certificado en cirugía robótica de la Clínica Anglo-Americana y académico del número de la Academia Peruana de Cirugía. Adelante, doctor. Buenas noches, muchas gracias, doctor Matsumura. Para mí es un honor encontrarme acá y que el nuevo Consejo Directivo, liderando a la doctora Salema Solís, que nos permita hacer esta presentación del grupo de estudios de tumores gastrointestinales, que ya venimos reuniéndonos desde el año pasado con mucha asistencia y sin más preámbulo voy a proceder al inicio de la presentación del distinguido panel. Nuestros invitados, el doctor Chávez Pachuri, Iván Chávez Pachuri, el doctor es cirujano general y oncólogo del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, ha sido jefe institucional del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, así como jefe del departamento de abdomen. También el doctor es profesor universitario y también trabaja en el grupo Aliada en especialidad de cirugía oncológica. Muchas gracias, doctor Chávez, por aceptar nuestra invitación.
El siguiente panelista es la doctora Mónica Calderón. Mónica Calderón, ella es oncóloga clínica, egresada del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, trabaja en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, es una oncóloga que tiene estudios de posgrado en Madrid en investigación en oncología y es oncóloga clínica de la clínica Mejor. El doctor Richard Ledesma, es médico nuclear, quien trabaja en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas también, y también trabaja en CAPMA, ¿no? en el grupo de PET-CT en Lima, también están en Oncosalud y Clínica de Cali. El doctor José Antonio Chirinos, él es gastroenterólogo, formado en España, Canadá, es un gastroenterólogo de procedimientos de avanzada, disecciones submucosas, así como la endoscopía. Tengo el privilegio de trabajar conjuntamente con él en la clínica. El doctor Franco Doimi, que es formado en patología en el Hospital Loaiza, que veo que tiene muchos contemporáneos y colegas acá de Loaiza, y también ha hecho la especialidad en patología oncológica en el INEM, ha trabajado años como médico staff en el INEM y ahora lidera parte de la oncología, de patología oncológica del grupo a nivel nacional. Así que para mí realmente es un honor moderar este caso clínico. El doctor Berrospi, que es el jefe institucional del INEM, así como el doctor Payet, también ex jefe institucional. Realmente la presencia de todos ustedes nos llena de orgullo, porque Neoplásicas es el ente rector del cáncer del país, y la presencia de todos ustedes en temas de este tipo de cáncer hace que esto sea un evento especializado de alto nivel, y que creo que la academia cumple con el rol de transmitir eventos de calidad, que espero que estén al nivel y como lo hemos venido haciendo el año pasado. Voy a proceder a hacer la presentación del caso. Me disculpa, me voy a sentar. Quiero decirles que se tomen plena libertad de preguntar, tanto de las personas que están por el Zoom como los presentes, y todo queda con fines académicos, no tiene otro interés que la discusión del caso. Bueno, vamos al caso clínico. Esta es una paciente mujer de 77 años. Tiene antecedentes de hipertensión, diabetes tipo 2, osteoporosis, ha sido operada de histerectomía por patología benigna. Tiene un tiempo de enfermedad de 3 meses, con dolor abdominal, linfosis ilíaca izquierda y distensión abdominal. Niega otras molestias. Su médico tratante le recomienda una colonoscopia. Le hacen la colonoscopía y encuentran este tipo de lesiones en el colon sigmoides. Esta descrita está a 12 centímetros y le hacen una resección, pero acá está el informe oficial, donde se lo hacen en una clínica privada y describen 3 pólipos de tipo en el colon descendente, en el sigmoides, y una lesión a 12 centímetros de 2.5 por 2 centímetros de diámetro a 12 centímetros del margen anal, y manifiestan que de acuerdo a los resultados decidirán la conducta. Acá está la foto, miren la fecha por favor, 4 de febrero del 2025. Entonces, esta es la lesión descrita del sigmoides, esta es la que está a 12 centímetros, esta es la resección y esta es la pieza operatoria. Acá quiero hacer una pregunta al doctor Chirinos, que es el gastroenterólogo. ¿Qué opinión le merece estas imágenes? ¿Y cuál es la conducta frente a este tipo de lesiones? Si les hacen directamente linfosectomía, van a disecciones submucosas, y qué diagnósticos diferenciales clínicos por endoscopía tienen. Muchas gracias. Permíteme ver si puedes poner esa cuestión. Para justamente responder esa pregunta, he hecho una diapositiva
para poder compartir, porque claramente necesitamos estas imágenes endoscópicas que son comunes a las ¿Cómo hacemos el cambio de pantalla? Bueno, estoy con la imagen de la exposición de acá. Y este es de acá. Le voy a llamar a él para que pueda escribir. Jimmy, ¿me puedes ayudar para cambiar la Sí, quiero que se vean estas imágenes, o sea, están en la misma pantalla pero están del medio. Compartir esta pantalla. Lo que pasa es que esta es la exposición, pero esta es lo que el doctor quiere mostrar. Ah, ok. Deja de compartir, lo dicho. Deja de compartir. Eso, ahora vuelvo a compartir. Ahora, sí. Bien, entonces, al ver la imagen aquí hay algunas preguntas que me hago, ¿no? Lo primero es que no se describe en el informe es el grado de induración de una lesión. O sea, obviamente las lesiones rectales se pueden palpar, las lesiones endoscópicas también se pueden palpar. Pasando la pinza o el láser de resección, uno puede sentir si esta lesión es pétrea o no es pétrea. Eso cambia. Esa es una parte que no está comentada. Otra parte importante es lo del centro deprimido. Es decir, esta lesión no es solamente césica, sino que también tiene una depresión central. Y otra parte importantísima es esta imagen de aquí. Esta imagen de aquí, que se ve muy clara en la foto de mi niño, que se llama piel de gallina, y lo que traduce puede ser dos cosas: o infiltración submucosa importante que causa tensión, o también mucha tracción de la lesión. Es decir, que si justo está en un ángulo marcado del colon, la deposición, si jala mucho esto, podría producir esto de manera benigna sin necesariamente estar infiltrado. Y lo que faltaría en esta evaluación, que es una parte que sí me dedico mucho a esto, de la que me vuelvo al Perú después de muchos años fuera, es lo que hacen los japoneses, y para eso he querido compartirles algunas diapositivas más, que es qué pasa en la superficie de esta lesión. O sea, hay indicios solo con ver la lesión, a veces en el patrón de superficie vascular, que esta foto no nos permite ver. Pasa la siguiente. Ya, acá otra imagen antes de pasar a los siguientes, el resultado final del post-resección. Acá claramente se sigue viendo esta zona con esa piel diferenciada, pero también uno podría ver que hay algunos signos como que la elevación podría ser más lateral que central. Entonces, y lo otro importante en la evaluación de resección es qué pasa en la parte central de la escara. Es decir, la escara, si uno lleva la submucosa correctamente y está limpia, es un color muy homogéneo. Acá pareciera que es un celeste que podría estar algo infiltrado. Es difícil de evaluar de esa distancia, ¿sí? Entonces, esto es más o menos como normalmente se hace en la institución, ¿no? Este es el caso de un Minen, que como es una lesión tan poco frecuente, por eso es digna de esta discusión clínica, porque probablemente en el Perú sea de los primeros casos de Minen reportados. Y entonces he podido encontrar en la literatura cómo fue la valoración de este otro caso japonés. Entonces, ¿qué es lo que ven? Por ejemplo, cómo confluyen los pliegues, luego el centro deprimido y el patrón de superficie que tiene aquí y los vasos que tienen de esta forma irregular. Entonces, en base a ello, los japoneses piensan que hay una infiltración y no lo saben. Entonces, eso es un poco una forma de evaluar los pólipos antes de reflejar. Estas son en general en lesiones que no son Minen, pero que, como sabemos, los Minen tienen un comportamiento adenomatoso y un comportamiento neuroendógeno. Entonces, en general, cuando se ve una disrupción de la superficie, cuando se ve una confluencia de pliegues,
cuando se ve una mordida del pliegue que va de esta manera, cuando se ve como una erosión central, todas esas son signos de infiltración submucosa masiva y por lo tanto no deben ser tratados endoscópicamente, por más que técnicamente podría ser factible a veces esta restricción. La siguiente. Entonces, esto se ha visto que según el tipo de lesión, cómo es el grado de tamaño de cada gránulo, si es más de 1 centímetro, y si las lesiones son muy grandes, el riesgo pasa de ser 1% de infiltración submucosa, 7% a más de 30%. Entonces, uno determina solo de la morfología. Otra parte importante que se puede conversar es de la ecoendoscopía. Esto se utiliza mucho para lesiones, justamente en este caso, por ejemplo, que tenía un grado de afectación de esa piel como de gallina, uno podría decir, como es una posible causa de infiltración submucosa, que se hubiera podido tratar de ver efectivamente en las capas si esta lesión, por ejemplo, que está acá, la primera capa es el balón, la siguiente capa es la transición de la mucosa y esta capa gris más clara es de la submucosa y esta capa negra que está abajo es la capa muscular. Entonces, esta lesión, por ejemplo, es una lesión superficial. Entonces, se sabe que para lesiones como los tumores neuroendocrinos que tienen un grado de afectación profunda, es útil el uso de la ecoendoscopía que tiene como dirección para este tipo de cosas. Acá les quería presentar rápidamente un compendio del grado de riesgo de cáncer según las lesiones, cómo van aumentando según el comportamiento granular, menos, cuando es no granular son los de mayor riesgo, las más planas, un poco como ese caso y a mayor tamaño mayor riesgo. Sobre los tumores neuroendocrinos, solo comentar que sí es posible el tratamiento endoscópico en las de bajo grado, en las lesiones menores de 1 centímetro, y en las lesiones entre 1 o 2 centímetros sí se estamos haciendo, para terminar, quería mostrar así, estos casos de disección submucosa, en los cuales pueden tener un rol siempre y cuando nuevamente sean de bajo grado. Eso ya. Si con eso respondo la pregunta. Volvemos al resultado de patología. Perdón, tenía 3 lesiones en el sigmoide, ¿no? Sí, ahorita ven acá viene el resultado. Las lesiones de los sigmoides fueron pólipo hiperplásico, adenoma tubular y pólipo hiperplásico. La lesión descrita a 12 centímetros fue catalogada como carcinoma pobremente diferenciado, asociado a adenoma tubular con displasia de alto grado, área sugerente de invasión linfovascular, margen quirúrgico a 3 milímetros. Se sugiere un examen de inmunistoquímica y felizmente han sido expeditos y hicieron la inmunistoquímica inmediatamente y salieron la cromorelina positiva, el acinotrofisina positiva, CK negativo, CK20 negativo y el KI67 70%. La conclusión ponen carcinoma adenoneuroendocrino mixto magnético. Entonces, justo como el caso que es algo complejo y las definiciones un poco confusas, era por eso invitamos al doctor Boimi para que nos haga la aclaración un poco cómo se definen estas lesiones histopatológicamente, porque han ido evolucionando en el tiempo, ¿no? Entonces, eso es la pregunta para Frank. ¿Cómo se definen carcinomas neuroendocrinos, adenoneuroendocrinos, MANEC o MINEM? ¿Cómo es el...? Bueno, el término de la adenoneuroendocrino es lo que está entrando en los usos de los términos actuales en común. Pero la definición primero que se hace en la pieza quirúrgica. Primero, o sea, podríamos tener indicios si es que nosotros tenemos dos poblaciones bien identificadas de un componente glandular y un componente neuroendocrino en una biopsia, pero la definición se hace en la pieza quirúrgica. Entonces, en ese caso, bien que se haya hecho en el espécimen quirúrgico. Lo que requiere es que haya por lo menos 30% de un componente o neuroendocrino o un componente glandular. Si es que no existiera o existiera un porcentaje menor, se reporta como la lesión principal y con un comentario indicando que se observa una pequeña población, por ejemplo, de carcinoma neuroendocrino o de tumor neuroendocrino de bajo grado. En este caso, asumimos que el porcentaje de componente neuroendocrino excede el 30%, por lo que se
Miriam, que Aquí profesional también también. encontré una diapositiva que justo hasta la doctora Jason, que nos ayudó en la presentación del caso, sobre cómo ha evolucionado el diagnóstico, ¿no? Entonces, ¿podrías explicar un poquito de MANEC y ahora se define como MINEM? Porque hablaban de un componente no neuroendocrino más variado, no solamente circunscrito a adenocarcinoma. Sí, lo que pasa es que hablan de... Hay teorías de dónde se origina. Entonces, hay tumores que son dos tumores completamente diferentes, que se llama el MINEM de colisión. Es un tumor que tiene por un lado el carcinoma neuroendocrino y por otro lado el carcinoma, el adenocarcinoma, o en este caso el adenoma tubular. Tienes otro que es el compuesto, en el que tienes células mezcladas unas con otras, pero con fenotipo independiente. Y tienes otro que es el anficrino, que tiene una diferenciación mixta, que las células tienen diferenciación tanto neuroendocrina como molecular. Entonces, en este caso, creo que estamos hablando de dos poblaciones diferentes, como podría ser un tumor de colisión. Sin embargo, la teoría dice que se deriva de una probable célula, y que esto, lo que sucede es que se van desdiferenciando en la medida que van presentando mayor agresividad. El doctor Mayer hizo un artículo sobre tumores de la colisión, pero de estómago, que aplica también los conceptos en colorectal. ¿Qué opinión le merece el doctor Mayer? Bueno, tumores neuroendocrinos asociados a otra neoplasia es un término perfectamente, lo hemos visto durante años, no es que sea el primer evento tan raro, probablemente en instituciones que se dedican solamente al cáncer, como neoplásicas, nos dé esta situación. Y nuestros patólogos siempre han tenido la capacidad de poder identificarlos más aún en nuestra clínica social. Así que, pero sí, el término de MINEM es que tiene un componente neuroendocrino y un componente principalmente el adenocarcinoma, que con frecuencia con el que más se asociaría. Nosotros tuvimos un caso el cual se refirió al doctor Pirco, que fue de coalición. Esta era una coalición, dos tumores en la unión esofagogástrica que chocaban, pero no se mezclaban. Hemos tenido linfomas en una pisoperatoria con carcinoma también en el estómago. Yo 3 o 4 casos que hemos tenido. Pero el compuesto o el composite es que en el lecho de un adenocarcinoma había componentes neuroendocrinos y frecuentemente hemos visto, ¿no?, en el instituto adenocarcinomas con componentes neuroendocrinos. Inclusive en algunos pacientes que recibieron neoadyuvancia respondió el adenocarcinoma, pero quedó el componente neuroendocrino residual. Yo no diría que sí, son eventos que son raros, pero que son comunes en las instituciones de cáncer, por el gran volumen de pacientes. Si lo vemos como en el estómago. Reportan, un poco dando la teoría, que alrededor del 20% de los tumores neuroendocrinos son MINEM, y que la prevalencia anual en un registro de tumores raros en Europa es del 0.01%, es muy bajo. Por eso es interesante traer a colación este tipo de casos, porque son de difícil diagnóstico. Entonces, si tenemos este caso con este tipo de resección endoscópica, con este resultado de patología, y llega a la consulta, doctor Chávez, ¿qué recomendaría usted? ¿Qué pasos a seguir con este caso? ¿Qué más? Sí, creo que no hay mucha información en la literatura sobre qué hacer en estos casos. Sin embargo, creo que sí hay que considerar el componente de carcinoma neuroendocrino como el peor pronóstico. Así es que el tratamiento debe estar orientado a tratar esta enfermedad. En este caso es un adenoma, generalmente se asocia a la carcinoma. En este caso es un adenoma y obviamente el pronóstico es el carcinoma. El carcinoma neuroendocrino es una enfermedad
Pero con extirpación de ganglios linfáticos, Pero antes de tomar la decisión quirúrgica, ¿le pediría algún examen complementario para descartar la enfermedad? ¿De frente iría cirugía? No. Hay estudios de esta enfermedad. ¿Qué le pediría? Una tomografía. Y si llega a oncología médica, en este caso, ¿qué sugeriría a usted? El tumor ese tumor generalmente es un tumor súper raro, ¿no? Sí habría que hacer, como decía el doctor, el que le da más riesgo es el componente de carcinoma neuroendocrino. Hay que entender que este tipo de enfermedad generalmente se asocia a carcinoma, aunque hay casos raros que se pueden asociar a tumor neuroendocrino. Y teniendo en cuenta que el tumor neuroendocrino es grado 1, grado 2, grado 3, entonces es muy importante lo que nos dice el patólogo, que no lo dice la patología, el comentar, ¿no? Porque debería de escribir, porque ahora en la nueva clasificación del neuroendocrino, antiguamente solamente había 2, pero ahora ya se divide en 3, incluso el tumor neuroendocrino de grado 3 es el que tiene que ir más de 20%. Entonces, ahí habría que precisar en esa patología, en principio. Dice en la patología que el 70% en de la... Claro, pero el tumor neuroendocrino podría ser por encima del 20%. Pero en estos MINEC, la gran mayoría, al menos hay en las revisiones, la gran mayoría se relacionan a carcinoma neuroendocrino, que es otra célula diferente. No es la célula neuroendocrina que hizo cáncer, sino es una célula epitelial que, como decía el doctor, las 3 teorías, que si esa célula epitelial pluripotencial se desdiferenció a carcinoma, un componente que tiene que ser por encima del 30%, y el otro componente tiene que ser un adenocarcinoma, aunque hay revisiones que hay casos muy raros que se relacionan carcinoma neuroendocrino con epidermoide, ¿no? Pero es el 2%. Y luego también menos del 2% tumor neuroendocrino con adenocarcinoma o tumor neuroendocrino con epidermoide. Pero lo clásico es más del 95% que sea carcinoma neuroendocrino más el tumor, más el componente de adenocarcinoma. Ahora, también nosotros los clínicos en los últimos años estamos viendo la desdiferenciación neuroendocrina. Es decir, aquellos pacientes que reciben tratamiento, sobre todo en cáncer de próstata, reciben bloqueo hormonal y lo estamos viendo con los nuevos medicamentos de enzalutamida, esos nuevos medicamentos que tenemos para cáncer de próstata metastásico. Estamos viendo que hay un grupo de pacientes que se desdiferencian al neuroendocrino y esos pacientes tienen una agresividad mayor. Entonces, el otro día yo conversaba con una colega y le decía, parece que al cáncer lo estamos tratando más, pero estamos haciendo que este cáncer se vuelva más resistente, porque la próstata era muy, muy silente, pero en los últimos años, con estas nuevas drogas, estamos viendo más desdiferenciación neuroendocrina. Y por eso estamos biopsiando nuevamente a la metástasis de la próstata. Entonces, sí, bueno, que sea la redundancia, la graduación del sistema tiene que ponerse en el informe y no olvidarse el KI-67, porque el KI-67, como bien dijo Mónica, puede subir el grado a Entonces, con ese resultado, ¿tú le darías tratamiento? Primero una tomografía, tórax, abdomen, pelvis, un estadiaje, porque puede haber compromiso localmente a distancia hasta un 30%. Este paciente nosotros lo hemos visto después, venía con todo, como te pregunto acá, ¿qué hacemos si llega a consulta con esta información? Ya el doctor Chávez dijo que le pide estudio de extensión de enfermedad, tomografías, le hicieron eso, pero todavía no lo habíamos llegado. Pero miren, el diagnóstico fue en febrero, la tomografía fue en marzo, 14 de marzo. Y la de cerebro, abdomen, todo, no hay evidencia de enfermedad por tomografía, no hay nada. ¿Cambia la indicación, doctor, o sigue indicando la cirugía? ¿Qué haría usted, doctora Calderón, si llega y le hace las tomografías y en su consulta ve que no hay enfermedad? ¿Cuál es el plan a seguir? ¿Qué plantean? Y yo creo que la invitación quirúrgica, realmente la discrepancia es esa, si es el momento de hacer un PET. Naturalmente, yo pienso que lo primero que hay
es hacer una restricción para hacer una estadía profesional. Obviamente, si tengo metástasis periodontal, yo la tengo que tener. Si el periodontal está localizado, no tengo más. Metástasis por tomografía. No, después de la cirugía. O sea, no sería suficiente para mí el informe de tomografía en la que no hay metástasis periodontal. Yo le haría una restricción. Iría a cirugía. Iría a cirugía definitivamente. Con el objeto de obtener material, hacer una estadía periodontal. Si tengo cambios positivos, creo que ahí sería hacerle un PET, porque ya tengo mayor riesgo de la distancia que pudo haber sido para. Un PET después de la cirugía puede marcar en la anastomosis, en la disección, quizá el cirujano. Porque no es un PET en el pre. Si es una cosa tan rara como se está mencionando, súper rara, yo creo que habría que, y sobre todo, viendo cómo evoluciona esta enfermedad, pudiendo haber quedado inclusive una enfermedad submucosa en la pieza operatoria, que sabe que están por libres. Yo diría el PET scan antes de la cirugía. Porque como dices, después marca todo. Todo el Ahora, Sí, simplemente quería hacer un comentario, ¿no? Hacer esta neoplasia tan rara también es muy agresiva. Y probablemente el momento del diagnóstico haya sido un chequeo, un control, porque lo que nosotros vemos en el hospital son lesiones no tan avanzadas, pero con enfermedad metastásica, ¿no? Entonces es mandatorio en ese paciente hacer estudios de estadiaje. Vemos que tiene un KI bastante alto. Entonces la posibilidad de enfermedad residual o enfermedad distancial. Entonces, observación de ninguna manera, completar la disección submucosa tampoco, para hacer una buena estadificación, porque fue una mucosectomía, ¿no? No, pero en este caso no aplica. O sea, normalmente uno de los factores principales para definir si alguna lesión tiene una opción curativa en la mucosa son las infiltraciones. En este caso ya tiene en el reporte infiltración corticular. En la biopsia. En el estudio patológico. El estudio patológico entonces, al ya saber que es una lesión agresiva con un grado, claramente no va a ser un grado 1, como mencioné para las operaciones terapéuticas, no tiene sentido tratar de cargar y sacar, digamos, que pueda haber quedado un pedacito chiquitito en el lecho, pero eso no le va a cambiar el estadiaje que se necesita la evaluación individual, que es lo que también el pronóstico de lo que se hace cercano. Exacto. Franco, una pregunta. Dime, ¿y si están en ángulos positivos pueden ser adenocarcinoma y neuroendocrino a la vez? En realidad, el mayor grado es el que marca la evolución de la enfermedad. En este caso sería el neuroendocrino, el otro era un adenoma. Si hubiera tenido un adenocarcinoma poco diferenciado con un componente neuroendocrino, podría haber lo mismo, pero acá está. Terminó adenocarcinoma. Claro, por eso le ponen manejo. Carcinoma adenoneuroendocrino mixto manejo. Es un carcinoma maligno. Claro, por eso en esta clasificación hay un manejo. Claro, por eso cuando comparan este MINEC con el carcinoma neuroendocrino, las tasas de sobrevida son iguales. Es decir, este es tan malo como el otro. El componente de adenocarcinoma no le da tanto la agresividad. No se comporta como normalmente es el carcinoma neuroendocrino. Se comporta como un carcinoma neuroendocrino. Doctor Pilco, ¿tiene láminas? Sí, pero en la siguiente lo ponemos para ver ahorita desarrollando. Entonces, la sugerencia del doctor Berrospi fue hacerle el PET antes de la cirugía y tuvo un PET antes del tratamiento. Antes de eso, sí. Me gustaría saber cuál es la probabilidad de que el PET marque broncopatología negativa en este caso. El doctor Ledesma justo lo hemos invitado para que nos aclare el panorama y nos muestre las imágenes, ya que ha sido estudiado en el Instituto Nacional de Enfermedades. Por favor. Dale, te puedo compartir. Tú tienes acceso, ¿no? Pues acaso no le he dado el caso yo.
fecha? Sí, Porque en febrero fue la endoscopía, en marzo fue las tomografías y la 21 de mayo. El 21 de mayo. 21 de mayo, mayo. Ya van marzo, abril, mayo. 3 meses. Entonces, aquí podemos ver la biodistribución del radiofármaco del Cru18FDG por un cuerpo, y si nos centramos en el área de interés, pues encontramos una concentración intensa de la sustancia radiactiva en área hipermetabólica, el techo operatorio, con un engrosamiento mural, con un sub más de hasta 21 hasta 24, no encontrándose anomalías adyacentes, siendo el resto del estudio de caracteres normales. Algunos hallazgos incidentales, el estudio PET-CT del cuerpo entero, se puede evidenciar ganglios señales de aspecto inflamatorio, simétrico, con su más bajo, un nódulo tiroideo acuoso, nódulo capilar acuoso nodular. Esto tendría que ser lo que llamó bastante nuestra atención en la evaluación del PET, el grado de metabolismo positivo que tiene. ¿Cuántos meses ya había pasado la sesión endoscópica? 3 meses. Entonces, adicionalmente, cuando los pacientes son sometidos a este tipo de estudios y han tenido un estudio o un procedimiento quirúrgico reciente, en el último mes hacemos imágenes tardías de control. Estas imágenes tardías nos permiten diferenciar si el SUB va en ascenso, pues tenemos la categoría de que puede haber un repetido negativo, y si fuera en descenso, pues un componente inflamatorio. Adicionalmente, eso. ¿Qué nivel de SUV determina que es categórico de que hay una enfermedad persistente y diferencias de inflamatorios? Los niveles, no hay niveles, como comprenderán. En realidad, cuanto más en el abdomen utilizamos el sub del hígado como un patrón de referencia a nivel del general, como un parámetro de máximo, digamos. En el tórax utilizamos el grupo de la aorta, esa zona como un submáximo. Entonces, digamos que en este caso ustedes pueden evidenciar en la imagen cómo el nivel del sub del hígado es tenue, digamos, mientras que desde la lesión es intensa. Cuando hago un ROI en la zona o marco la zona, puedo ver que el nivel del sub del hígado llega a 3, mientras que la lesión intramural captante del Cru18FDG con el algoritmo cíclico llega hasta 22. Asociado a una tomografía con engrosamiento tumoral, a un engrosamiento de pared, hace pensar la posibilidad de ¿Y qué tipo de contraste usan para los tumores neuroendocrinos, por ejemplo, bien diferenciados para el INEM o los carcinomas neuroendocrinos? ¿Cuáles son las indicaciones? ¿Qué tipo de PET solicitan? ¿Qué contraste? En este caso creo que ha sido muy bien indicado de por al I65. En este paciente I67 del 60%, PET-FDG es muy ávido, sobre todo para este tipo de tumores que son agresivos. Cuando tenemos tumores bien diferenciados, que sean P1 o P2, utilizamos otros tipos de radiofármacos como análogos de la somatostatina, varios 18 que son análogos de la somatostatina y pueden fácilmente identificar pequeñas lesiones en el desarrollo. Mientras que como es un poco más agresivos, con I67 por más del 20%, podemos usar el con una muy buena sensibilidad. Respecto a contestar la pregunta, definitivamente el TET puede ayudarte muy bien para identificar lesiones que tenemos una mejora de la tomografía convencional, hasta un 25% mayor que la lesión convencional. Inclusive para identificar pequeñas lesiones metastáticas en el carácter hepático sin tener ningún correlato morfológico en la tomografía. ¿Una resonancia? En la resonancia sí hay una similitud en porcentaje de sensibilidad. Interesante. Entonces, si tienen ese dato, doctor Chávez, siguen pensando en la expectativa de compartir, por favor. Por fin existiendo, ya no vamos a operar y no veo la lámina de
Sí, ahorita. No, es que las láminas de la biopsia no las tenemos porque fue hecha en otra institución. Por eso no las tenemos. Pero las láminas de lo que sigue. Pero bueno, le hicieron esto, lo contestado ya lo describió el doctor, un SV de 24, igual en la zona del lecho quirúrgico, y entonces le hicimos una colonoscopia por resección endoscópica ya en junio del 2025. Ya llegó acá. Y no se ve enfermedad en la biopsia. Ya junio, 4 meses. Cuarto mes. Tengo una pregunta para otros chilenos. ¿Esa parte blanca se puede calificar como piel de gallina? No, ahí está invitado ya eso se hizo para tatuar un poco la zona. ¿Pero no tenéis la inicial? No, sí, ya la mostré, la anterior. No, la post es No, es 4 meses después. 4 meses después, pero ya está con la foto. No, lo que pasa es que esta ya es foto porque ya decidimos la cirugía. No, pero ¿qué vieron? No, se ve una cicatriz completamente plana. Completamente plana. Eso es. Completamente plana y no se veía. O sea, se intuye aquí, pero no es. Es esta zona. Pero es esto. Es esto de abajo. Acá lo que pasa está en el inyector. Este es el inyector y acá ha inyectado ya el contraste. Pero esta es la zona de cicatriz. Pero la cicatriz se veía completamente plana, no era una cicatriz elevada en absoluto. O sea, y no había un crecimiento intraluminal visible. Tenían información Y la mucosa es normal, sí. Es otra cosa, porque si no tuvieran la información del PET, que te está marcando con el lecho, y estás viendo una mucosa normal, Podría haber pasado no hubieras hecho esto. ¿O claro, sí? no, pues eso se hubiera podido pasar completamente, así como pasa un poco en el estómago de la limpitis. O sea, tú podrías ver la superficie y verlo completamente normal, porque esta superficie no tenía ningún signo, o sea, la mucosa se había regenerado completamente normal. ¿Tomaste una biopsia de la cicatriz o de frente tomaste la decisión de hacer una decisión? Directamente el plan era el quirúrgico. Directamente, como era un plan quirúrgico directo, y teníamos ya la histología previa, definitivamente la biopsia de esa mucosa. Sí, pero estoy tratando de encontrar la lógica del procedimiento. Lo que he hecho es marcar para la cirugía. Ah, sí, el tatuaje. Ya. Claro, porque no había lesión macroscópica. Que había inflado para hacer algo. O sea, por eso te preguntaba yo, ya tenías la información del PET. Sí. Si no hubieras hecho el PET, eso hubiera pasado desapercibido. Si esa paciente en colonoscopia hubiera pasado porque la parte mucosa había regenerado completamente normal. No como una lesión epitelial típica que suelen hacer cicatrices que quedan deformes. No era el caso. Claro, lo que pasa es que ya tenía la indicación quirúrgica y por eso la misión de la colonoscopía era el tatuaje, para darnos el margen de sección. Pero en el ínterin no se vio la enfermedad residual en el lecho quirúrgico. ¿A cuántos centímetros estamos el margen? Pero era más alta, estaba por encima del repliegue peritoneal. 16. Por encima del repliegue. 16. Bueno, entonces tuvo la marcación y hicimos una sigmoidectomía laparoscópica. ¿Lo pintaste bien? Sí, está bien. Esta es la zona del tatuaje, pero la lesión era por arriba y el paciente evolucionó favorablemente. Pero dime una cosita, ¿por qué le pediste tú le pediste el tatuaje? Sí, porque quería definir bien el margen distal para poder hacer una reconstrucción segura. Más aún si no había lesión macroscópica, peor aún en la parte. ¿Cómo dijiste el borde distal si está todo marcado? No, es que está por debajo. Está tatuado a 3 centímetros por debajo de la lesión. Entonces por eso fuimos más abajo. Ahí mide 10. Pero está resecado y acá está la patología. Pero aquí, ¿qué le hiciste? Una sigmoidectomía con una colorectoanastomosis. Claro, pero ¿por qué no buscar una zona que no está pintada?
No, que iba a entrar ya a pelvis y ya no era necesario, o sea, entrar al mesorrecto porque la lesión era por encima del repliegue peritoneal y no requería hacerse una cirugía con incisión del mesorrecto. Porque antes que llegues al informe de patología, ¿tienes una foto de la pieza de la macroscopía? De la macroscopía foto no está la foto, la pieza telefónica. Es que yo no entiendo los patólogos hoy en día. Un día cae en otra mesa el doctor Boy. No lo hizo yo, bueno. Una fotito de. Pero igual, pero tampoco tomamos fotos. No, es algo que se ha perdido, o sea, nos hemos ido tanto a la parte molecular, a la parte... Esa no es la respuesta. No, lo que pasa es que el foco está en preservar el tejido. Dejar una muestra en el refrigerador como se hacía cuando estábamos en el INEM no es algo que se debería hacer. Ahora las muestras se abren inmediatamente, se fijan en formol. Se toman fotografías, se fijan. Pero no siempre en todas las instituciones se tiene un servicio de patología como en el INEM, que tiene una sala de operaciones que está continuamente produciendo muestras. El paciente paga por ver. Es un tema logístico, pero sí, bueno. Antes que digas, yo sé que Tomás también un poco más, pero sé que a los patólogos no les gusta que hablamos de la pieza. No abriste la pieza para el... No solemos para que puedan hacer el estudio correctamente y vean el imagen y todo eso. Pero este tema del tatuaje es común, porque a veces pierde en estómago, a veces se disemina y se ve mucho más de lo que... ¿Cuántos días antes de la... No, ha sido día previo, pero no, día previo. Bueno, la lesión, esta es la descripción, su mucosa infiltrada por carcinoma poco diferenciado. O sea, la macroscopía se recibe el producto de microlectomía izquierda o la biopsia por 2.5 centímetros, meso de 8 centímetros, sedosa lisa y brillante, sin alteraciones macroscópicas, abierto por la cara antinesitérica, se observa área irregular que mide 0.6 centímetros de diámetro, se ubica a 2.5 centímetros del borde quirúrgico distal y a 11 centímetros del borde quirúrgico proximal. Resto de mucosa colónica con pliegues color pardo conservado. La disección ganglionar encuentra estos ganglios que están abajo. Y entonces la microscopía dice su mucosa infiltrada por carcinoma poco diferenciado. El PET tenía razón, marcaba. Sin embargo, no encontraron, en el PET no se evidencia el compromiso ganglionar 5 de 14, según el resultado de la. Pero son micrometástasis, son macrometástasis, son... Ahora el doctor Doity lo va a describir en la lámina que el doctor Roque estaba preguntando. Pero no me ha mandado la lámina. No, yo te voy a mandar. A este le piden naturalmente los marcadores para definir el tema y sale la histoquímica, sinaptoficima positivo, CAI 67-70%. Compatible, pone con carcinoma neuroendocrino, tienen las metástasis de carcinoma neuroendocrino. Claro, porque ahí es un carcinoma neuroendocrino. No, o sea, la metástasis del ganglio y del tumor son del neuroendocrino, no de la parte de adenocarcinoma, porque adenocarcinoma sí hubo, pero en la lesión primaria. En la lesión primaria. Porque el que prevalece es el neuroendocrino. 5 años positivo de glicoseno. El neuroendocrino. Carcinoma. Acá está la lámina que el doctor Roque estaba exigiendo. Esta ya es la residual. No, este es de la pieza operatoria. Claro, por eso yo no veía el adenocarcinoma. Yo estaba buscando, lo estaba mirando el celular y acá yo no lo veía. También la quiere fácil. Claro, no se veía el adenocarcinoma. Acá solamente se ve un componente de tejido sólido que está por debajo de la mucosa. No se ve atipia, no se ve cambios adenomatosos acá arriba como para decir que hay un componente de adenocarcinoma. Y cuando ves la inmunohistoquímica ¿Paso? Sí, pasa la cosa. Franco, regresa al anterior, por favor. Describe zona tumoral. ¿Cuál es la zona tumoral? Esto de acá es el epitelio. Acá se ve la muscularis mucosae. Normal. Esto de acá es la submucosa y acá ya se ve esto. No se ve, no se identifica muy bien la capa muscular, pero me imagino que debería estar más o menos por aquí. Entonces el tumor está comprometiendo la capa muscular y la capa de la submucosa y me imagino que algo de la capa muscular. Una pregunta ahí. ¿Por qué la mucosa está respetada?
Porque ha habido una resección previa y es revitalizado. Espera un ratito. No, a ver, ¿dónde se origina este tumor? ¿En qué capa? Me gustaría ver en la lesión. No, pero en la literatura normalmente. Es un tumor que se es un tumor epitelial. Es un tumor epitelial. Entonces debería estar la mucosa reproductiva. Claro, en la biopsia. Entonces, ¿es un tumor primario o es una recurrencia? Esto es tumor residual. A ver, Claro, esto es tumor residual. ¿Cómo no? Esto es tumor residual. O sea, el paciente lo ha operado, ha revitalizado y ha quedado solamente el componente neuroendocrino. ¿Epiteliza con válvulas igual? Sí, claro. Claro. Entonces, deberíamos analizar el tumor primario, donde podríamos ver si es que hay cambios adenomatosos, si hay esta transformación de adenoma a carcinoma, donde se debe ver el adenocarcinoma, y asociado en la parte más profunda un componente de mayor grado que corresponde al entonces nosotros podríamos decir que la excisión submucosa previa con esta lámina primero, después se gasta la tumoriforme. No tuvo disección subnoviosa. Solamente fue una biopsia. No, polipectomía. Paz. A ver, entonces tú puedes decir que a este paciente que le hicieron esta excisión mucosa, de acuerdo, con un margen libre, y ahora tú dices que esto se ha revitalizado. Eso es, sí. Ha pasado 2 meses después. Ha pasado 4 meses. 4 meses que ha entrado el paciente. No hay huella. No deja huella. Se ve un poco de fibrosis, pero no se ve un área, cicatricial bien definida. Porque la submucosa está libre. No, esto sale a su mucosa. Esto sale a su mucosa. Acá está la muscularis mucosae, acá debería estar la muscular propia. Entonces esto es un mucosa. Entonces han quedado células o de repente una de estas embolias adentro. Pero acá solamente se ve el componente neuronal. La describe de tamaño en la macroscopía. Pero ahí se ve más de 3 milímetros. 0.6. Sí, yo creo que es un poco más grande porque 3 milímetros no lo hubieras No lo hubieras agarrado. Había calculado 9 milímetros en el PET. Yo creo que debe ser un poquito más grande porque esto de acá yo creo que excede 3 milímetros. A ver, continúa. Acá se puede ver solamente el componente neuroendocrino, no se ve una formación de túbulos, no se ve formación de glándulas ni de cribas, que sería el componente de adenocarcinoma, no se ve. Y acá podemos ver las células que son pobremente diferenciadas, se ven algunas figuras mitóticas como esta de acá. Perdona mi insistencia, la lámina B, esa es la muscularis mucosae que está libre. Esta de acá. Sí. Sí. ¿Y ese embudo que hay ahí, qué cosa es? ¿Esto acá? Sí. Fibrosis. Estos tumores pueden producir fibrosis. Esa es tu cicatriz. Lo que pasa es que los tumores neuroendocrinos también producen fibrosis. Ya. Entonces, no te podría decir si es uno u otro. Tendría que verse la gigante, sutura, como para decir que, bueno, pero no hay sutura, porque es una... No hay cautela. No, sí hay. Pero sí podría ser la gigante. Si hubiera sido la gigante, podría ser fibrosis. Pero eso también puede ser fibrosis propia del inmuno. Y las inmunizoquímicas solamente van a demostrar la presencia de un componente neuroendocrino, porque es lo que salió, que creo que está después. Me imagino que esta es la sinaptoficina, me imagino que este es el SALB2, esta es alguna otra que es negativa y este es el KI67. Y como pueden ver, yo creo que en esto acá es más del 70%. Sí, es un tumor. Pero lo interesante hubiera sido ver el tumor inicial. Que no sé. Bueno, este es el cuadrito que se hace como una casilla. Mira, por ejemplo, justo acá, este caso encontramos una mitosis nomás, pero el KI67 está en el 70%. Entonces, en el cuadrito, el KI67, aparte que no tiene morfología de tumor de neuroendocrino bien diferenciado, ya lo pone como un carcinoma pobremente diferenciado. Esto es interesante porque no solamente ve la diferenciación, el índice mitótico, sino el KI67 es uno de los roles fundamentales para evaluar el riesgo. Entonces, sin duda, algún criterio quirúrgico es indefectible acá, pero con datos de factores pronósticos biológicos que son importantes a considerar para el tratamiento quirúrgico de inicio. Pero este paciente pudo tener neoadyuvancia, doctora. ¿No? Porque tenía un PET negativo. No, positivo.
No, pero solamente la lesión local, Ya. no tenía distancia. Entonces cuando, claro, no tenía distancia, solo era local. Entonces nosotros damos un tratamiento de inducción cuando hay enfermedad, porque esta quimio es para ayudar a que se pueda hacer una cirugía mejor, ¿no? Con menos marcas, encapsular el tumor, pero en un caso que aparentemente localizado. Claro, el haberse sacado los ganglios es muy ¿Por qué importante. el PET no predijo el estatus La sensibilidad del PET también hay que tener siempre presente. En la resolución del PET, el PET moderno, estamos hablando de los 6 milímetros más. Entonces, cuando las lesiones son mucho más pequeñas, el nivel de los cristales, desde el punto de vista tecnológico, el nivel de los cristales que pueden interpretar la radiación gamma pierden su sensibilidad y no pueden dar menores de ese tamaño. Entonces, por ahí va una explicación. ¿No tienes el dato del tamaño de las metástasis? No está disponible. De un tiempo a esta parte, los PETs han estado evolucionando cada vez más y ahora hay PETs de cuerpo cuya resolución está en ¿Tienes la lámina del cambio? de más de 2 milímetros. No tengo la lámina del GAM. Yo creo que es muy importante. Sí, a mí se me llega este paciente. Bueno, en principio, con P negativo yo quimioterapia no le doy porque el tratamiento curativo en los carcinomas neuroendocrinos o en los niños es la cirugía. Es lo que le va a dar más curación que la reactividad. Y yo sí me echaría a revisar el primer tumor, ¿no? Ya post-quirúrgico viene a mí, doctora, para la quimioterapia, yo sí me echaría a buscar el primer tumor realmente, si hay ese componente de adenocarcinoma, a ver si es un INEC. Pero al final se trata como carcinoma neuroendocrino. No, pero acá es evidente porque en la biopsia primera hay adeno y acá lo que predomina es el tumor neuroendocrino y el carcinoma. Entonces ese es el que prevalece como enfermedad residual y como metástasis de la enfermedad, que suele pasar en estómago, por ejemplo. Tumores neuroendocrinos y adenocarcinoma conjuntamente, la metástasis puede ser de adenocarcinoma o de neuroendocrino, que hemos tenido en un caso. Ahora, si predomina el carcinoma con un KI bien alto, más de 70%, y sabemos que la biología de este es lo que da la prioridad en el tratamiento. ¿Podría ser considerado siempre la neoadyuvancia? Neoadyuvancia no, porque no tiene, la neoadyuvancia es cuando hay ganglios comprometidos o una lesión que sea irresecable. Claro, no captó el PET y la ubicación del tumor también es importante, porque hay que recordar que estamos haciendo gastroenteropancreáticos. Hay algunas lesiones que nacen en recto, esta nació en colon. En general, colon es preferible en esta situación operar, pero si hubiera sido una lesión en recto o hubiera sido, por ejemplo, una lesión en páncreas, cambia un poco el TNEC. Pero el punto, nosotros tuvimos un caso hace algunos años de un adenocarcinoma con componente neuroendocrino, en el cual vimos neoadyuvancia. En ese entonces no se usaba Flox, se usaba Cross. Hubo respuesta patológica completa del carcinoma, pero el componente neuroendocrino persistió. Y ningún ganglio positivo, pero lesión residual de neuroendocrina pura. Entonces, es probable que, y recientemente en Costa Rica presentaron un caso con FLOT, con respuesta patológica completa a ambos componentes. Entonces, es probable que la respuesta esté por ahí también. Sí, pues, favorece el hecho de la neoadyuvancia en realidad de todos estos tumores, pero tienes los contras de que tú no sabes qué tumor tiene, qué características tiene tu tumor. La adyuvancia va en favor porque ya tienes tipificado adecuadamente, independientemente de la respuesta que podría haber, qué tipo de tumor es. Yo decía que hay que ver dónde es el primario. Es diferente a que sea un gastroesofágico el primario, a
que sea un colon. Otro punto que diría yo a favor es el grado de diferenciación. Pues la biopsia inicial te está diciendo que es bien diferenciador. El kit está en tomar la decisión en los pobremente diferenciados, en los carcinomas pobremente diferenciados. Y una pregunta, Mónica, en la adjuvancia que existe, varía si es que este hubiese tenido un componente más adenocarcinoma que neuroendocrino. No, porque este MNE se comporta como carcinoma neuroendocrino, es decir, agresivo. Con ese hay que tratarlo. ¿Qué tratamiento es el...? Como un carcinoma neuroendocrino, cisplatino, depende, bueno, tiene 77 años, pero en fin, es cisplatino topósido o carboplatino topósido. En este caso, 77 años habría que ver si es candidata para cisplatino. No tenemos todos los criterios, ¿no? La función renal, si tiene neuropatía, si escucha bien, por el daño que puedo hacer cisplatino, claro, y si no, carboplatino topósido, 6 ciclos, como adjuvancia, porque en este caso no se impostó. El paciente recibió cisplatino más etopósido por 4 ciclos, pero no pudo continuar porque presentó efectos adversos, un grado 2 de toxicidad y mayor tratamiento. El tratamiento lo recibió en salud y se encuentra actualmente sin evidencia de enfermedades. ¿Cuánto tiempo de supervivencia tiene? Va a cumplir un año de la operación en julio. Por eso te decía, y es interesante porque la literatura habla del pronóstico de estas enfermedades que son escasas, que es difícil de darle, pero va entre un 20 a 50%, o sea, a 5 años, muy baja la sobrevida. Y tú eres un médico total. Sí, porque lo vieron en neoplásica, pero llegó a... Es una mezcolanza de sistemas. Sí, claro. Pero fue la realidad de Perú. Nuestro sistema de salud fragmentado, segmentado. Pero entonces te pregunto, ¿dónde va a fallar? ¿Este paciente tiene posibilidades de recurrencia? ¿Y dónde esperas tú que este paciente? La distancia puede ser hepática, puede ser... ¿Dónde esperas tú que este paciente recurra? Hepática. Doctor Payés. Sí. Quiero hacer una pregunta, otro tipo. Claro. Ahí está Claudio. Hola, ¿qué tal? Dos cosas. Una, ¿la pieza la analizaron de inmediato? No. El sistema entra, la prepara, le pone el formol, pasa a patología, lamentablemente no tiene la frecuencia de... Sí. A nosotros nos pasa que siempre cuando operamos un colon nos sale a veces 2 centímetros de margen, ¿no? Sí. Margen distal. Hay una retracción. Entonces, claro, cuando va a formol, a veces va un día o 2 días, ¿no? Hasta que lo ve el patólogo, etcétera. Entonces, nos hace sentir mal, ¿no? El margen, porque es colon, ¿no? Nos dice 2 centímetros. Entonces, y a veces viene la crítica y nosotros tenemos que decir, es que ha estado en formol y se ha achicado. Y es correcto, Franco, sí, de que la explicación que damos es correcta. No tiene punto. Claro, nos pueden decir, es un margen pequeño, ¿no? Ahora, luego, claro, la pieza que tú presentas es una pieza de 14 centímetros con un margen de 2.5, ¿no? Distal. Y es distal, y es claramente colon. Sí, bueno, está en la sección es a nivel del repliegue peritoneal, pero la lesión es por encima. Claro. Ahora, yo te hago la pregunta, si tú hubieras sabido que este paciente iba a tener tantos ganglios, ¿no te hubieras metido más al recto? Es posible, no, porque la lesión del colon sigmoide, del colon por encima del repliegue peritoneal, la disección anular, la metástasis es hacia el nivel de la mesentérica, no hacia el mesorrecto. Una foto de la mesoterapia. Pero siempre, claro, cuando es colon nos dicen 5 centímetros, ¿no? Es la norma, digamos, que es raro, digamos, que los ganglios sean, pero bueno, de todas maneras, en recto 2 centímetros, en colon 5 centímetros, ¿no? Es una decisión adecuada, instala el tumor, ¿no? Pero no es recto. Eso es colon. Es otra enfermedad. Correcto. Por eso estoy diciendo que el margen ha sido 2 centímetros, 2.5 centímetros, ¿no? Entonces, claro, la otra pregunta que te quería hacer, en todos los casos, por ejemplo, de colon, ¿desciendes el ángulo esplénico o no es de rutina? Depende, no es imprescindible en algunos casos. Depende cuando es recto sí, porque para poder llegar a hacer la anastomosis, porque cuando haces cáncer de recto es sinónimo de decisión total del mesorrecto.
Y la última pregunta de tu sensación en el momento de la cirugía. ¿Tú has pensado de que era una lesión que en algún momento pensaste, a lo mejor no encuentro nada y voy a hacer una resección un poquito económica? Sí, digamos, porque uno los cirujanos no tiene esa idea, ¿no? Dice, mejor saco un poquito porque eso era un pólipo y ya lo sacó el gastro y ya para qué, a lo puedes mejor pensar no eso, voy a encontrar nada y mejor saco poco, ¿no? Una pequeña observación. Nada más. Es futurista, ¿no? 30 de junio de 2026. Buena corrección ahorita. Pues no, la pregunta va el comentario va en relación a lo que está preguntando el doctor Mecoa. Es fácil que ya lo operaste, ya sacaste el tumor, se dio un tumor y está ahí, todos felices. Pero yo creo que han tenido mucho tiempo para tomar la decisión. Exacto. Porque no creo que el paciente haya aceptado así de buenas a primeras, oye, ¿tengo o no tengo? Y cuando sacas, cuando te pregunté, cuando sacaste la pieza, ¿estabas seguro de que habías sacado todo? Porque esa es otra. Sí, siempre hay esa duda, ¿sí o no? Y esa duda hace que uno abra la pieza operatoria y vea si es que o colono en el tránsito operatorio. El marcaje fue categórico, de haberlo hecho de 3 centímetros por debajo de la lesión y por eso tomamos en consideración. De todas maneras son dudas, porque en primer lugar, yo no creo que el paciente haya aceptado de buenas a primeras. Imagino que ha demorado mucho para tomar la decisión de operarse el paciente. Pero dos, en cirugía yo no creo que haya sido tan fácil también tomar la decisión de dónde cortar, por lo menos. Más allá que haya sido colon, que puede ser un poquito más abajo, sí puede decir que no hay ningún problema. Y dos, es así como hay esa situación de que no haya sacado la pieza, uno tiene que revisar y tocar la pieza operatoria. Pero máxime, aunque no había tumor, pero prácticamente 6 milímetros, pero ahí el rol de la columna. Por eso este paciente antes de entrar a sala entra primero para ver si se veía algo residual y si se veía la cicatriz. Si uno seguía por el informe inicial, hubieran sacado otro sitio, no necesariamente hubieran dado la zona. Entonces había que buscar exactamente la zona para poderla justamente como marcar. tienes que ir a lo seguro, en el margen tienes que ser más amplio. Claro, por eso. Definitivamente. Claro, porque la cicatriz que ha mostrado Franco, que no había sido su laboratorio, de hubiera tomado fotos, porque ya sabemos que le interesa el ámbito de la biología. Pero, ¿puedes ver la foto inicial de la lesión polipoidea? Entonces viene efectivamente, ¿no? Lo que borra el límite, ¿no? La primera recepción. Eso es lo que tiene que decir. Me parece que es 3 milímetros. Quizá con más cortes se hubiera encontrado que ese corte fuera libre. Usted eran los bordes del epitelio, no el borde profundo. Sí es cuestionable, ¿no? Para saber esa cantidad de ese depósito tumoral. Exactamente. O la infiltración submucosa, porque la lesión ha sido más en la submucosa. No, eso es persistencia. Y una pregunta, ¿ya es el control de mucho PET? Todavía no. Le van a hacer uno en el... no, tiene un último PET en salud negativo. Ahí pasamos algo parecido con la pieza endoscópica que pasa Antes que se le cuente. Es decir, ese pólipo cuando lo mandan así, cuando uno hace una resección endoscópica en una lesión sospechosa de cáncer, la fija. Nosotros la fijamos siempre porque quieres tratar que la parte de la base no se retraiga todito y se haga imposible de saber el borde. Y parece que se hubiera podido mandar así sin. Ahora el doctor Chávez propuso, fíjate, introdujo un concepto que me parece muy valioso. Mira, yo lo hubiera hecho con una tomografía sin considerar, hizo su palabra, no, vamos a lo práctico, no todos tenían acceso a PET, estamos en el Perú, y incluso en neoplásicas así tengamos PET, el paciente tiene salud, 30% de tus pacientes vienen a buscarnos a nosotros y tienen que pagar el PET, un poquito más del 30%. Y entonces fíjate, mira, Iván dijo, yo le haría la colectomía, ¿de acuerdo? Para saber si hay enfermedad ganglionar o no. Y después, si hay enfermedad ganglionar, después de haber hecho una resección, así había respuesta, no hubiera enfermedad residual. Después haría el PET para ver si queda. Entonces,
Yo creo que este caso de demostrador, ¿no? Es una lesión pequeña, polipoidea, ¿no es cierto? Te dicen que hay márgenes libres, probablemente mucha gente, nuestros colegas nuestros hubieran optado por la observación. De hecho, ustedes han dudado porque han tomado 6 meses en operar. Ustedes son bueno, no sé. Ustedes son No cayó en manos, por eso lo operamos nosotros. Estoy seguro, no cayó en manos nuestras porque hubiéramos tomado otra actitud. Ahí está el PET. Bueno, lo cierto y lo interesante, yo creo que la observación que hace y la decisión del doctor Chávez tal cual es probablemente la conducta que hubiéramos hecho. No todos tenemos el acceso a PET-CT y sabemos en el sector privado incluso la demora para poder llegar a hacerse un PET-CT. La conducta quirúrgica es siempre justo para este tipo de lesiones y con estas características de factores pronósticos biológicos importantes a considerar para tomar una decisión quirúrgica. La cirugía directa, sin prescindir del PET, sigue siendo una opción en nuestro medio. Eso es muy importante. Pero déjeme decirte, si vas a la biopsia, al informe de patología inicial, no de la presoperatoria, yo creo que ahí tenías una información valiosa. Tienes un CAI que era más del 70%. Sí, eso ahí es la conducta más agresiva que deberías tomar. La biología no. Exacto. Correcto. Entonces, ese es. Podría... Independientemente, no necesitas un plan. Necesitas tomar una acción y conocer. Necesitas ser oncólogo para entender el tratamiento biológico. ¿Qué otra cosa es de que va a depender del médico? Sin duda, si llega al Hospital sin Instituto Nacional de Enfermedad Neoplásicas, llega a revalidar y tienen toda la infraestructura, llegan a clínicas privadas que tienen el acceso a ello, podrían solicitar y hacer todo el proceso que se recomienda para como estudios de estadificación, pero no en el resto del Perú tienen toda esta infraestructura. Entonces, la cirugía sigue teniendo un rol preponderante, porque esto no solamente ha permitido un tratamiento quirúrgico con intención curativa, una adecuada estadificación, y creo que hasta el momento, ya con un año de sobrevida, con un manejo exitoso. A ver, pero entonces, este es un tumor epitelial, y la biopsia inicial te muestra que han hecho una mucosectomía, que no se han metido a la submucosa, muestra un patrón neoplásico puro en la mucosa. ¿Es correcto? Entonces, porque para que diga la afectación intraocular. Pero en la biopsia, después de la pieza operatoria, la mucosa está sana, la submucosa, dijiste, está comprometida, ¿no? Y la muscular estaba comprometida. No la describe. T1B. Bueno, entonces no estoy filtrado, pero que es un patólogo del INE por si acaso. Sí, no se ve, se ve tumor nomás. Cuando no está en su casa, no trabajan igual. Pero te cortamos, claro. No, yo estoy en la lógica de que esto es un tumor de origen epitelial. Así es. ¿Entiendes? Eso es el mensaje que hay que dar. Y que acá el criterio no es invasión del tumor a través de la pared del colon, ni la presencia, ni el estatus ganglionar, por supuesto, en ausencia de enfermedad metastásica. El componente diagnóstico que te lleva a tomar la decisión terapéutica es la parte biológica de la lesión. Que solamente laboratorios tenemos que pelear para que todos nuestros laboratorios de patología tengan que estar capacitados. ¿Alguna pregunta, doctor, por favor? Yo tenía una. ¿Te hubiera servido, Mónica, hacerle inestabilidad o hacerle para segunda línea, si ya cuando la paciente, Dios no quiera, pero si la paciente progresa, por ejemplo, a nivel hepático, que es lo más común, y hizo tan mal la quimioterapia que le dio tanta toxicidad, segundas líneas existen quimioterapia FOLFOX, FOLFIRI, y si no es hacer inestabilidad microsatélite, ¿no? Si sale alta, se puede dar inmunoterapia. Incluso hay estudios que te piden, que no te pide PDU, por ejemplo, para el inestabilidad, ¿no? Hay estudios que si no se podría dar. ¿Y te hubiera servido, si tu tumor era inestable, te hubiera servido para, un poco pidiendo para desescalar el tratamiento? No, actualmente todavía no.
no hay ese No, es que lo que sucede es que los MINEC son súper raros. Entonces todos los estudios que se hacen son en carcinoma de endometriosis, porque se comportan igual que carcinoma de endometriosis. Y no, todavía para adyuvancia no existe todavía esa información, ¿no? Es la química. Ya para la segunda línea de enfermedad metastásica tenemos la información, que luego pasarán a primera línea. Si yo todos los tumores de colon le pido, y si tiene histología rara, le pido. Si agarro algo en duodeno, complicaciones que siempre le tienen especialidad, lo que digo ya queda como una información para... Claro, para nosotros decidir claro, el cáncer de colon, adenocarcinoma, actualmente tienen inestabilidades. Entonces, ¿cómo seguir a este paciente? ¿Cómo seguir? Yo creo que acá pues prima la enfermedad metastásica, ¿no es cierto? Este paciente, si va a recurrir a la enfermedad metastásica, ha tenido un componente ganglionario importante, a pesar de ser un tumor submucoso, nada más. Y había inestabilidad linfovascular, pero había en la pieza operatoria no había trombosis morales. No lo describe. Pone invasión vascular, no se evidencia, invasión perineal, no se evidencia, correctivo fibrotides. ¿Qué dices? Tamaño tumoral 3 milímetros. ¿Dónde va a brotar este? ¿Es como en el hígado? Sí, el pronóstico a 33 meses, 60% progresa. Habían recibido llamadas. Hay casos de tumores neuroendocrinos primarios, por ejemplo, de pulmón y otros que recurren a nivel peritoneal. Claudio, otra viene para la reunión. Al doctor, al gastroenterólogo, muchas veces cuando... Que es el equipeño también. Cuando hacen resecciones endoscópicas, a los meses nos sucede que a veces no vemos nada, o sea, no se ve ni cicatriz. A veces ni siquiera se puede, acá había ni siquiera, ¿no? La buscan, la lesión y no la encuentran. Ahora, 3 meses después, en este caso, había claramente una cicatriz. No, pero todo depende mucho de la definición. O sea, yo sí para encontrar cicatrices muchas veces utilizo el uso de lo mismo que le mostré para hacer los cuestionamientos de la superficie de los tumores. O sea, uno pasa con luz blanca y puede no verlas. Necesitan las luces que realzan la superficie. O sea, hoy por hoy se utilizan mucho luces de banda estrecha que evitan la difuminación que te da la luz blanca. O sea, el componente rojo de la luz hace que la superficie no se vea nítida. Cuando tú utilices estas coloraciones diferentes de luz, hace que la superficie solamente se refleja de manera muy nítida. Entonces ahí se detecta las cicatrices que a veces podrían pasar desapercibidas. Así claramente tiene que ver con el uso de equipos de alta definición y el uso de cromatografía para la detección. Porque si no es bien fácil hacerlo. No ver la cicatriz. No verla, pasarla por alto, muy fácil. Podría ser bonito ver la fotografía de la colonoscopía, de las cicatrices, el video, hubiera sido. Pisa que no hay más preguntas. Felicitarte por el caso. Es Victoria Centeno, de una forma que la verdad ya lo he preguntado si hermanos mayores nunca han visto esto, lo mató un poco. La crítica de la paciente no tenía nada que ver con el colonoscopio. Entonces esto es algo importantísimo para tener en cuenta que la colonoscopia de tesofiláctica, un polipoletar milímetros no da los síntomas que tiene esta paciente, no es una casualidad. A ustedes se dio en abril, o sea, de abril a junio, pero nos hizo la endoscopia. Pero ustedes se dio en abril. No, nosotros nos dio en mayo. En mayo, a un mes. Fines de mayo. Mira, en un mes se han cumplido por el protocolo de hacer RCP, colonoscopia, Martín Asquillosa, me parece que es bastante bueno. Así yo felicito al equipo quirúrgico, al equipo general endoscópico y agradezco también evidentemente a la doctora por esta mesa de equipo, ¿no? Y además al doctor Payet, al doctor Roque, que han tratado esta discusión. Muchas gracias, es un caso sumamente interesante, rarísimo, primera vez que había leído nada más, pero nunca había visto un caso. Muchas gracias.
Gracias a ti por tus palabras. Bueno, cerramos la discusión clínica y doy pase a la directiva para el cierre del evento. Gracias a todos. A continuación vamos a hacer la entrega del certificado de clausura en el presidente de la Academia Peronista, la doctora Sarela Solita. Bueno, muchas gracias. Vamos a hacer la entrega de los certificados a los panelistas. Previamente quería decirles que ha sido muy provechosa esta discusión de casos clínicos. Agradecerles a los panelistas, como bien ha dicho el doctor Machicado, no terminamos de aprender nunca, y estando personas de alta calidad profesional, estando acá el doctor Berrón, el doctor Payet, bueno, hemos aprendido. Y queda abierta también la invitación a todos los académicos que nos ven de vía virtual. Yo creo que esta discusión de casos clínicos puede extenderse. La Secretaría de Acción Científica que está llevando el doctor Paul Pilco está abierta para todas las especialidades quirúrgicas, porque creo que esta es una muy bonita forma de aprender, de tomar conocimiento de casos interesantes. Doctor Iván Chávez Paciuri, muchísimas gracias por su participación. La doctora Mónica Calderón Anticón, muchísimas gracias. El doctor Richard Ledesma Vázquez. Doctor Juan Chirinos Vega. Aloisino, doctor Franco Doimi García. Y a nuestro moderador del día de hoy, al académico de número, doctor Paul Pilco Castañeda. Bueno, muchísimas gracias. De esta forma, damos el cierre a esta actividad académica, recordándoles que próximamente vamos a tener una muy bonita actividad sobre el tema de robótica. Yo creo que ese es un tema muy interesante y estamos pensando en invitar a todos los profesionales que en este momento están llevando, digamos, la mayor experiencia con el robot en nuestro medio. Muchas gracias a todos.